el objetivo de tener un ajuste entre algunas partes o superficies y dos piezas, básicamente se refiere a que no haya un movimiento relativo o que se patinen una con respecto a la otra, ya sea en el caso de un rodamiento, el aro interno o el externo, con respecto a su eje o a su alojamiento. Eso va a depender obviamente de la condición de operación del equipo para determinar cuál de los dos aros lleva el ajuste más alto, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, hay una forma radial que es la que trabajamos con esta parte de ajustes, ¿sí? Y hay una forma axial que básicamente la controlamos con arandelas separadoras o pestañas o venas de tapas que hacen tope contra las superficies laterales de los aros de los rodamientos, ya sea en la parte externa o en la parte interna, y de esa forma fijamos axialmente el rodamiento. Pero radialmente sí lo tenemos que controlar con un ajuste adecuado a la condición de operación. Esos ajustes tienen que ser bastante controlados y bastante acordes a las condiciones de operación, como lo menciono, porque de lo contrario, pues vamos a tener problemas que se van a evidenciar con fallas prematuras del rodamiento. Pues acá en este sistema la parte más débil va a ser el rodamiento. Entonces eso va a ser lo primero que nos va a manifestar daño en el sistema. Entonces, casos como este, por ejemplo, que ustedes ven en esta foto donde se evidencia que acá en esta superficie hubo deslizamiento con respecto a la superficie del eje, y eso es consecuencia de una mala selección del ajuste, de la interferencia que se necesitaba allí. Y no fue bien dimensionada, no fue bien calculada o bien seleccionada, y seguramente con un par de minutos o horas o puede ser días, se dio este movimiento relativo entre esas superficies y originó una soltura mecánica entre cada uno de esos accesorios. Bien. ¿Qué hay que tener en cuenta para poder seleccionar un ajuste adecuado de rodamientos? Entonces, eso va a depender del tipo de carga que se esté manejando, ya sea radial o axial. Como les decía, es importante tener claro que la parte axial se fija con accesorios, y la parte radial sí la controlamos con los ajustes. También tenemos que tener claro cuál es la magnitud de la carga real del sistema, cuál es el tipo de rodamientos que estamos seleccionando o al que vamos a aplicar o seleccionar el ajuste para ser instalado, y cuál es el tamaño del rodamiento. Bueno, acá en esta figurita vemos un ejemplo, ¿sí? de un rodamiento en donde hay situaciones en las que el aro que gira es el aro interno o el aro que gira es el aro externo. Son dos situaciones diferentes, y para cada una de ellas obviamente hay un tipo de ajuste o una selección de tolerancia diferente. Eso lo va como les decía, a determinar la condición de operación de ese rodamiento en la máquina, en el equipo. Entonces, normalmente si el aro interno es el que gira, ¿sí? Esta flecha nos indica la dirección de la carga y esta flecha nos indica el sentido de giro del aro. Entonces, si tenemos acá una carga que está estática, está fija para este aro que es el externo que no gira, ¿sí? Pero que es dinámica para este interno que es el que gira, normalmente la carga ahí se llama rotativa, y para este caso ese aro lleva un ajuste de interferencia, este que es el que se gira, el que está girando. ¿Por qué lleva el ajuste más apretado? Porque necesitamos que en esa operación de giro no se mueva relativamente con respecto al eje. Y acá sería el caso contrario. Entonces el que gira es el aro externo y la carga está girando con él. Entonces ahí el aro exterior, en ese ejemplo, lleva un ajuste holgado. Ustedes se preguntarán por qué razón. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, la flecha que está acá, que es la carga, está girando con el aro. Es un ejemplo muy común, es en una trituradora, un triturador.
Y acá en este caso un ejemplo muy común es un motor eléctrico que todos conocemos. Entonces, por eso les hacía el comentario de que es importante tenerlo muy claro de cuál es el sentido o cuál es la función o el movimiento que va a tener el rodamiento en el sistema para poder determinar la tolerancia o el ajuste adecuado. Para tener un poco más claro está bien este ejemplo. Imagínense, apliquen este ejemplo a cualquier situación de un equipo que ustedes tengan en su planta, donde puede poner un ejemplo acá de una polea, eh, donde está el eje y está apoyado en dos soportes, dos chumaceras, o puede ser una banda transportadora, o puede ser cualquier otra aplicación en la que se pueda eh, o simular o asimilar esta imagen. Entonces, si aquí tenemos una carga estacionaria, cuando hablo de carga estacionaria es que esta carga es fija, ¿ok? Para este aro, porque este aro es el que gira, ¿cierto? Acá el eje está girando, luego este aro del rodamiento es el que gira. La carga es estacionaria para este aro, el externo que está quieto, ¿sí? ¿A dónde debería ir el ajuste más apretado? En este caso, el ajuste más apretado iría en el aro interno, ¿cierto? El ajuste más apretado, aquí simplemente se está indicando el cómo y no el cuánto. O sea, la manera o el tipo de ajuste que va ahí, apretado o interferencia, como lo quieran interpretar, pero no el cómo. No estamos viendo valores hasta ahora. Y en este otro lado, pues obviamente, para el otro aro externo, pues sería el caso contrario, sería un ajuste deslizante, holgado o flojo, algunos le llaman suelto. Eso va a depender mucho de la interpretación que cada uno le dé. Lo importante es que se tenga claro, independientemente de cómo lo llamen, que se tenga claro el cuánto. O sea, a qué equivale el decir es holgado o a qué equivale el decir es apretado. ¿Sí? ¿Por qué razón acá debe ser deslizante? Sencillo. Si ustedes aprecian la figura, hay una parte donde el rodamiento está totalmente fijo, tanto en el sentido axial, tanto en el aro interno como en el externo. Es decir, que él no se va a poder desplazar axialmente en ninguno de los dos sentidos, mientras que en el otro, el único aro que está fijo en el sentido axial es el interno, y en el externo sí tiene un espacio en su alojamiento para poderse desplazar axialmente en cualquiera de los dos sentidos, dependiendo de la dilatación térmica que se vaya a tener en el eje o por de operación que genere un movimiento axial o un desplazamiento axial del Don sistema. Humberto, Señor. es que dice que la presentación, no sé si a todos les pasa la presentación, pues acá yo la estoy viendo bien, no sé si a todos les pasa, o de pronto hay que pronto, no, no sé, acá pues se ve, Es un problema de internet, pero todo se ve. todo se Yair, ve, yo la es estoy viendo, problema de yo la la estoy viendo. persona que no ve. Sí, que Ujú. revise su internet, porque yo lo estoy viendo. ¿Todos están Listo, don diciendo Humberto. lo mismo o Yo es también alguien? la No, estoy viendo. listo, Alex, listo, don Humberto, continúe, gracias. Es alguien, solamente es alguien particular, no lo está viendo todo el mundo eh, mal, ¿se lo están viendo bien? No, que se ve bien, ahí Ah, se ok, ve, pero sí, ahí se Sí, ve, sí, sí. se ve bien, perfecto. bien. Entonces continuemos. ¿Es claro hasta acá en esta figura o hay preguntas? Bueno, sigamos. Este es otro ejemplo donde igual tenemos una carga estacionaria, pero acá el aro interior no gira, el que gira es el aro exterior. Como les decía en el ejemplo anterior, aplíquenlo o asimílenlo a cualquier aplicación que ustedes tengan en sus plantas. ¿Sí? En este caso sería una polea, un, una polea de un polipasto, por ejemplo, o la polea de un puente grúa, ¿sí? Donde necesitamos seleccionar qué tipo de ajuste va en cada uno de los aros. Entonces acá en esta condición de operación
¿Dónde iría el ajuste más alto o más apretado? ¿Alguien nos puede responder? En el aro exterior. Correcto, en el aro exterior. ¿Sí? ¿Por qué razón? Aló. Porque es donde como tal está ejerciendo como tal la fuerza. Es mucho más era, sí, puede ser cierto. Señor, señor, por allá La escuché a carga alguien. está sobre el aro exterior. La carga está sobre el aro exterior. No es tanto la carga está sobre los dos aros. Esta es la carga. Y La acá, carga y está acá el sobre los dos aros. ingeniero Héctor Hernández dice para evitar el deslizamiento entre el rodamiento y la polea. Correcto, correcto. Porque el aro que está girando en este sistema es el aro externo. ¿Sí? Este eje está estático y este aro es el que gira eh, accionado por una correa, por una cadena, por algún elemento que hace que esta polea, si fuera el caso, esta polea gire, entonces el aro que va a girar del rodamiento es el aro externo y ahí en esa parte es que necesitamos que ese aro no se patine o no se deslice dentro de este alojamiento. Luego ahí iría el ajuste eh, apretado, ¿sí? Y por obvia razón en el interno iría el ajuste deslizante. ¿Ok? Bien. Una condición que ya es atípica es donde no sabemos la dirección de la carga. Es una dirección de carga indeterminada y entonces en ese caso, ¿dónde creen ustedes que iría el ajuste apretado o el ajuste holgado? ¿Quién responde? Acá lo está diciendo, ¿sí? Sí. Como es una condición de dirección de carga indeterminada, los dos aros tienen que ir con ajuste apretado, porque no sabemos, no tenemos determinada la carga, entonces en este caso los dos aros se pueden patinar, luego los dos llevan ajuste de interferencia. Este es un ejemplo de un cigüeñal, ¿no? Bien. ¿Qué otros pasos debemos tener en cuenta entonces para la selección del ajuste? Primero, pues la magnitud de la carga, como les decía en el inicio, ¿sí? ¿Cuáles son las cargas que están actuando en el sistema? Segundo, en la parte del juego interno del rodamiento, que aquí valga la pena, hago una aclaración. Cuando hablamos de juego interno, estamos haciendo referencia a esta luz que se ve acá o que se tiene en la parte interna del rodamiento entre el elemento rodante y los caminos de rodadura del rodamiento. Ese es el juego interno. Eso no es ajuste. Nada tiene que ver con el ajuste del rodamiento. ¿Sí? Que muchas personas dicen, es que yo necesito un rodamiento con un ajuste C3 o C4 o normal. Eso nada tiene que ver en el caso de ajuste, es un juego interno. Otro punto es la temperatura, precisamente porque de la temperatura van a depender algunas variables que van a hacer que en la parte interna del rodamiento o en el sistema se ocurran modificaciones. Entonces, el caso de la dilatación y todo lo demás, pues va a generar que las piezas o se suelten o se ajusten más. Entonces, eso sí es lo que debemos entrar a controlar con la parte del juego interno del rodamiento. Y la otra es importante, señor. Don Humberto, el ingeniero Juan Salas alzó la mano. Sí, señor. Adelante. Te escucho. Aló. Aló, sí. Ingeniero Juan. Seguro activó el micrófono o la manito y no era. Sí, sí, sí. Dale, don Bueno, Humberto.
Es importante tener en cuenta que dependiendo del material del acero o el material del alojamiento, asimismo se va a tener el cuidado necesario para la selección del ajuste. ¿Por qué? Porque pues dependiendo del tipo de materiales hay un coeficiente de dilatación térmica que cada uno maneja y eso lo debemos saber para tener muy claro cuánto se va a dilatar o se va a contraer ese material para tenerlo en cuenta en la selección del juego interno del rodamiento o en la fijación del rodamiento para el tema de desplazamiento axial. ¿Sí? Esta es una tabla en la que se indican qué quiere decir eso cuando hablamos de juego interno, a qué se refiere. Como les decía, es esta luz que se ve acá en el rodamiento y tiene unos valores equivalentes dependiendo del sufijo que lleve el rodamiento y esos valores son en micras. Eso va obviamente de acuerdo al diámetro que se tenga del rodamiento. A este diámetro interno del rodamiento seleccionamos aquí los valores correspondientes mínimo y máximo del juego interno del mismo para poder compensar o seleccionar el rodamiento adecuado dependiendo la aplicación y las tolerancias o ajustes que se vayan a tener. ¿Esto en qué puede impactar o repercutir en la selección o en una buena o una mala selección de un ajuste en un sistema? Acá en esta diapositiva, a manera de ejemplo, se coloca cuál es la condición que tiene el rodamiento en el arranque de la máquina y cuál es la condición que tiene cuando se se estabiliza el sistema térmicamente. Entonces, acá vemos el ejemplo de cuando se tienen las dos piezas quietas, apenas instaladas, el juego interno del rodamiento como corresponde, el juego residual que corresponde después del montaje, y en la medida que cuando se arranca o empieza a funcionar, se va incrementando la temperatura y por transferencia a través de cada uno del aro interno, elemento rodante y aro externo, se va evidenciando la variación de temperatura en cada uno de esos elementos de manera progresiva hasta el momento en que se estabiliza el sistema y vuelve a quedar ya en su juego residual de operación el rodamiento. ¿Qué pasa cuando seleccionamos un rodamiento con un juego interno que no es, o que a veces suele suceder en muchos casos en los que el equipo viene con un juego, con un rodamiento, con un juego determinado y en campo por una emergencia o por alguna razón lo variamos? Y normalmente puede ser que venía con un juego mayor que el normal y colocamos un rodamiento con un juego menor. ¿Qué puede suceder allí? En este proceso de calentamiento del rodamiento, cuando llega el momento de esta condición acá, llega un punto en el que este juego interno se reduce de tal manera que si el rodamiento que estaba allí no tenía el juego interno adecuado, como les decía el ejemplo, se cambió de un juego mayor a uno menor, puede ocurrir acá el caso de que haya contacto metal-metal entre el aro interno o el aro externo o la superficie del camino de rodadura y el elemento rodante, es decir, se rompe la película del lubricante y hay contacto metal-metal y ahí se está generando el inicio de una falla prematura del sistema. Luego eso va a redundar en la vida útil del rodamiento y ahí es donde empezamos a escuchar los ruidos, los ruidos anormales del sistema. Otra parte importante es la precisión de funcionamiento y, como les decía, los materiales de eje y alojamiento. Algo que tampoco es de menospreciar es la facilidad de montaje y desmontaje, que en algunos casos muchos sistemas que se fabrican, o que, ya sea en plaza o en cualquier otro lugar, no tienen muy en cuenta esto. Simplemente se limitan a cómo instalaron el rodamiento y el problema que le quede a quien lo tenga que cambiar. Don Humberto, el señor Carlos Humberto Castro alzó la mano. Adelante, sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hazme un favor, una consulta con respecto digamos, a la holgura o que estás hablando de que debe quedar entre el rodamiento, entre las bolas y la película y digamos, y el eje. También es importante, digamos, ahí definir qué grasa es la que vamos a utilizar o cuál es el medio de lubricación que vamos a tener, digamos, por la viscosidad que pueda tener el producto, la grasa. Como son diferentes, hay unas que son más espesas que otras o necesiten tal vez más
más espacio? A ver, son dos condiciones diferentes, ¿no? El tema del lubricante, pues obviamente debe haber una selección adecuada que debe ser acorde a las condiciones de operación. Si yo selecciono un lubricante, que eso también es una falla que suele cometerse, que cambiamos un lubricante sin hacer la evaluación correspondiente de las condiciones de operación del sistema. Puede ser que yo coloque acá un lubricante que no tenía la viscosidad suficiente y permita que este situación acá, o no necesariamente esta, sino que en la operación cualquier otro tipo de situación que se presente, algún impacto o algo, facilite que se rompa la película del lubricante metal-metal. Entonces ahí ya empezamos a generar un problema. Eso, el tema del lubricante no tiene nada que ver acá en la selección del ajuste. Básicamente, para poder seleccionar el lubricante, yo tengo que tener muy claro son las condiciones de operación, velocidad, temperatura y obviamente el tamaño del rodamiento para hacer la evaluación y especificar, bueno, necesito un lubricante de tales especificaciones técnicas en cuanto a viscosidad y, y composición para temas de ambiente como humedad, temperatura, todo lo demás, ¿sí? Pero yo ya para eso, pues, el tema de los ajustes lo tengo que tener ya decidido, ¿sí? Claro, la parte de lubricación es algo, es lo último que se hace. Entonces, este tema de selección de ajustes mucho antes, donde ahí simplemente lo que yo tengo que evaluar es, como les decía, los materiales de eje para poder seleccionar el tema de coeficientes de dilatación, temas de carga, velocidad, temperatura acá para el rodamiento para poder seleccionar el juego interno adecuado y obviamente el ajuste que sea necesario para esas piezas, tanto aro interno como aro externo. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, sí, señor. Muchas gracias. Ok, con gusto. Bien, entonces les decía acá el tema de desmontaje. Eso es importante porque a veces se encuentra uno en sitios que dice cómo instalar en estaca que no veo cómo desmontarlo y entonces hay que echar mano de algunas herramientas que son poco recomendables para este tipo de desmontaje. Se corre el riesgo de afectar otras piezas que eh, a veces son más costosas que el mismo rodamiento. Tener muy claro cómo es el tema de desplazamiento del rodamiento libre. También acuérdense que hay en un sistema la parte del lado libre, del lado fijo. Eso es lo que les mostraba en una de las diapositivas anteriores. El ejemplo veía que el rodamiento estaba fijo axialmente en ambas direcciones y del otro lado estaba de manera libre para que el sistema como tal se pueda desplazar axialmente por algún fenómeno durante la operación, como particularmente puede ocurrir con el tema de dilatación o de contracción. La precisión de funcionamiento pues está asociada al tema de tolerancias dimensionales, al tema dimensional especialmente. Esta es una parte también en la que se suelen cometer errores por temas de control metrológico. Entonces, allí tradicionalmente se toman dimensiones de una manera que no está acorde con la necesidad. A veces simplemente se toma en un solo punto o en un área y en un solo punto. Y pues con eso no estamos, es imposible controlar o verificar que el eje, por ejemplo, o el alojamiento tengan la redondez que se requiere y además que tengan la planitud que se requiere para el apoyo correcto del rodamiento. Entonces, en esta figura, a modo de ejemplo, ustedes ven por lo menos las mediciones mínimas que se deben tener en cuenta en caso de verificación de una pieza, ya sea eje o alojamiento, tanto en las zonas para garantizar planitud como en la circunferencia para garantizar la redondez del sistema. Acá aclaramos pues que esto cuando hablamos de precisión
estamos hablando de los grados IT según la norma ISO, en la que ya más adelante les muestro qué significa eso. Y obviamente seguido de eso determinamos si estamos haciendo el control para un eje o estamos haciendo el control para un alojamiento. Estos grados IT que les mencionaba, que hacen referencia al tema de precisión, tienen unos valores en micras. Estamos hablando de precisión, aquí todo esto es en micras, que también corresponden a los diámetros de eje que se tenga del rodamiento, o del eje, o del alojamiento, en el caso que sea. Bien. Si se requiere predicción de funcionamiento, pues ahí tenemos que controlar la cilindricidad, que también suele fallarse en esto, porque pues es lógico que cuando por ejemplo, se está maquinando un eje nuevo, la medida inicial de maquinado va a ser diferente a la final. ¿Por qué? Pues por el mismo desgaste de la herramienta en el proceso. Entonces, si comparamos los diámetros de inicio y el final, pues vamos a tener un delta diferente en esa medida, pero eso debe estar dentro de un margen de tolerancia que se permite. Don Señor, Humberto, pregunta al ingeniero Néstor Preciado que cuál es la norma. ¿la norma ISO? Sí, señor, me imagino, sí, señor. No, no sé, don Néstor, si quiere escribir o puede participar, no hay ningún problema. Todo lo que es ajuste y Sí, que sí, tolerancias ¿cuál es la norma ISO? todos están bajo, ustedes entran buscan en ISO ajuste y tolerancia, se encuentran tablas relacionadas con la parte de ajuste y tolerancias para ejes. Eso es normalizado. Cualquier fabricante que haga equipos estándar a nivel global se tiene que basar bajo esa norma de tolerancias para que todos los sistemas sean homologables a nivel global. Entonces, eso es lo que se estandariza. Lo que suele suceder es que tropicalmente se asumen normas propias. Entonces, no es que para maquinar un eje o un alojamiento y voy a instalar tal rodamiento, simplemente yo siempre le dejo una centésima, por decir un ejemplo. Entonces, eso no está bien, no está contemplado dentro de la norma porque usted no tiene cómo garantizar que esa centésima es la que se requiere para dar el ajuste necesario, ya sea a la parte del eje o a la parte del alojamiento. Entonces, como les digo, ya ahora más adelante podemos ejemplos, dependiendo de la condición donde se va a instalar, se requiera que la pieza sea con el ajuste mayor, ahí mismo va a tener un valor equivalente, que lo vamos a ver luego. En esta figura es como si viéramos un eje de punta, esto de aquí para acá, y la parte sombreada es la forma real de ese eje. A la vista lo podemos ver bien redondo, pero resulta que él realmente tiene estas formas. ¿Sí? Pero toda esa forma, esas variaciones de diámetro están dentro de una tolerancia que dependiendo de la medida o el diámetro deben considerarse, deben estar ahí. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que controlar para que el rodamiento cuando se instale se apoye en la mayor superficie posible de ese eje. ¿Sí? Cuando esto no se da, suele suceder como en el ejemplo que les ponía, de simplemente se toma arbitrariamente un valor sin evaluar. Puede suceder que estas crestas queden mucho más altas, entonces esta variación se sale de la norma y es lo que nosotros notamos en los rodamientos cuando los desmontamos, vemos unas partes manchadas o como oxidadas. Eso me está evidenciando que en esa superficie el rodamiento no tuvo apoyo, que sería, por ejemplo, acá en estos vacíos, en estos valles que quedan acá, serían las partes manchadas que se evidenciarían en la superficie exterior o interna del rodamiento, del aro, y me está mostrando que simplemente ahí no tuvo apoyo. Entonces, dependiendo de qué tan pronunciadas sean esas superficies, qué tanto por fuera de dimensión estén, pues ahí mismo el rodamiento puede fracturarse, ¿sí? O puede fallar definitivamente por el tema de deflexión de material cuando pasa el elemento rodante por el punto de carga alto.
Entonces, como les decía, en la parte cónica, pues eso debe estar controlado también por una tolerancia mínima y máxima permitida, y en la parte de concentricidad de la misma manera. ¿Sí? Hay otra parte importante que es el tema de las tolerancias perpendiculares y la rugosidad superficial. Todo esto lo encontramos indicado en los planos de los equipos cuando se van a diseñar. Hay unos símbolos que nos dan valores para decir el tema de perpendicularidad o el tema de rugosidad. Acá el tema de rugosidad es bastante importante para el montaje de rodamientos porque esta es ya vista de lado la superficie de un eje, donde estas crestas son las que dejan la herramienta de corte en su proceso de maquinado, y pueden ser más altas o más bajas o más juntas o más separadas dependiendo de el nivel de rugosidad que yo haya seleccionado o que requiera mi pieza. Acá está un ejemplo de valores a modo de orientación de la rugosidad superficial que se requieren o que se recomiendan para los rodamientos dependiendo de los diámetros que se tengan de estos rodamientos. Como ustedes ven acá, normalmente se recomienda acceder de este nivel de rugosidad máximo, pues porque si se supera esto, de ahí ya el rodamiento no va a quedar apoyado de una manera adecuada en la superficie y vamos a tener seguramente problemas prematuros en la operación. Bien, ¿cómo identificamos un ajuste? Entonces, básicamente los ajustes se identifican por unas letras y unos números en los que si la letra es minúscula y el número que está ahí acompañado de la letra es minúscula, me quiere decir que estoy refiriéndome a un ajuste o a una tolerancia de eje. Y si la letra es mayúscula acompañada de un número, me estoy refiriendo a un ajuste o tolerancia de un alojamiento. Estas longitudes que ven ustedes acá en estas barras hacen referencia a la tolerancia que tengo yo dependiendo de o de cada uno de estos ajustes que se muestran allí. O sea, es el espacio que tengo yo para poderme mover, por decirlo de alguna manera, en el momento de hacer el maquinado o la fabricación de la pieza como tal. Este número hace referencia al nivel de precisión, que es lo que mostraba o veían ustedes en los grados IT. Este número es el grado de precisión que va a tener cualquiera de estos ajustes o tolerancias. Entonces, entre mayor sea este número, es menos preciso. Y ustedes lo pueden ver acá, como de ejemplo en las barras. Entonces, acá ustedes ven un H10 donde es la barra más grande, o sea que tenemos una tolerancia bastante amplia, mientras que comparado con un H9, pues la tolerancia se reduce, o sea que es mucho más preciso, ¿sí? En la medida que el número sea más pequeño, es mucho más preciso el ajuste o la tolerancia que se va a tener en el sistema. ¿Cómo los identificamos también? Acá, a modo de ejemplo, en la figura se muestran como una especie de clasificaciones, por decirlo de alguna manera. Vemos ajustes holgados, ajustes de transferencia o de transición y ajustes de interferencia o apretados. Entonces, los que están aquí sombreados con verde son los ajustes deslizantes, holgados o flojos, sueltos. Es apenas el modo, no el cuánto. O sea, no qué tan sueltos ni qué tan apretados. Los que están de transferencia son los que tocan las dos áreas. Este valor, esta línea 0 es la medida o la dimensión nominal de la pieza, y el más menos pues es lo más grande o lo más pequeño que sea la pieza, dependiendo si el ajuste es para eje o es para alojamiento. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la medida que va avanzando en el abecedario, los ajustes empiezan de ser sueltos o flojos o deslizantes a ser muy apretados
o con alta interferencia. Y acá están indicados algunos ejemplos que se encuentran normalmente en los equipos con este tipo de ajustes o de tolerancias. En los planos vamos a encontrar, o podemos llegar a encontrar, la indicación del ajuste como corresponde, ¿sí? Simplemente con la letra y el número, o también en algunos casos los encontramos de una vez traducidos con sus valores correspondientes. Entonces, lo que es importante acá es tener claro que la letra minúscula hace referencia a un eje y que la letra mayúscula hace referencia a un alojamiento. Eso es muy importante tenerlo claro porque en el momento en que ustedes se vayan a la tabla a verificar los valores correspondientes, pueden confundirse si no tienen claro esto y entonces están mirando o pueden llegar a mirar los valores de un eje en la tabla o en los valores correspondientes a alojamientos o viceversa. Y pues ahí sí van a tener una diferencia bastante notoria y que puede generarle a ustedes problemas bastante grandes. Acá en este cuadro, que es parte de la tabla que ustedes encuentran en nuestro manual, está esta información que hace referencia a lo siguiente. Aquí dice ajustes para ejes macizos de acero, enrolamientos radiales con agujero cilíndrico. Aquí hay unas condiciones de aplicación, hay unos ejemplos, están los tipos de rodamientos con unos diámetros o unos rangos de diámetros específicos y al final las tolerancias sugeridas para las condiciones de operación que se tengan en el equipo. Entonces, en esta primera columna, pues unas variables de carga que están asociadas a esta relación, donde la P básicamente hace referencia a la carga real a la que yo voy a someter o a la que está sometido el rodamiento, ¿sí? Versus este que es un valor constante y la C que es la carga que está indicada por manual en el catálogo, ¿sí? de rodamientos que corresponde a el tipo de rodamiento que se tenga seleccionado allí, que se vaya a trabajar. Entonces, es la carga dinámica. ¿Listo? Entonces, cuando no se tiene esta información, porque no siempre se tiene, normalmente uno pregunta, bueno, dígame cuánto es la carga que está trabajando en el rodamiento, cuál es la carga que está soportando el rodamiento. Entonces, esa información pocas veces está. Entonces, para poder tener de pronto una ayuda rápida de obtener un resultado de tolerancia, está otra columna que son los ejemplos de aplicación. Entonces, dentro de esto se colocan algunos ejemplos y dependiendo de la condición o del equipo que se tenga, pues están los tipos de rodamientos que se pueden tener allí con los diámetros correspondientes y al final, como les decía, la tolerancia sugerida, con algunos números de observación que se tienen acá, allá a pie de página, que dan unas condiciones o especifican alguna condición particular que la deberemos tener en cuenta si aplica o no para la situación que estamos evaluando. Más adelante vemos, o acá vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es de un motor, un equipo que está presente en todo lado, donde básicamente la condición de operación del rodamiento es que el aro interno es el que gira y tenemos una carga que es estática para el aro externo, pero para este interno es dinámica, que sería básicamente asociada al peso que se tenga acá del sistema del rotor más el eje, más los accesorios que estén por acá conectados, que si es un sistema de transmisión de potencia, por ejemplo, polea-correa, pues tendría que sumarse el valor correspondiente a pesos de la polea más las tensiones de la correa y el valor total sería la carga a la cual estarían sometidos esos dos rodamientos que están allí en el motor. Entonces, está dentro de una relación que sería cargas normales elevadas y si tenemos esta información como en el ejemplo, que aquí sí la tenemos, donde dice que el rodamiento está sometido a una carga radial de 5.000 newtons, que sería esta P, hacemos esta relación teniendo en cuenta que este rodamiento es 6309, por manual dice que es la carga dinámica son 55.300 newtons, hacemos esta relación y el resultado que nos dé nos va a indicar si esto es mayor o menor que este valor
y nos va a llevar a que nos ubiquemos acá en la zona que nos corresponde, dependiendo del resultado que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, para el caso del ejemplo, aquí nos da que la carga radial es menor que este resultado y nos sugiere que este rodamiento, que tiene 45 milímetros de eje, ¿sí?, está dentro de esta área, al final tenga un ajuste o una tolerancia sugerida de K5. Voy a devolverme acá un poquito a la tabla para hacerles el ejemplo acá. Aquí nos dio el resultado de esa relación, nos ubica por acá, y acá podemos ver que dice motores eléctricos. Estamos hablando de un rodamiento de bolas que es el 6309, y decía por acá que tenía 45 de eje, está dentro de esta zona de 17 a 100, ¿sí? Venimos acá a la derecha y encontramos acá que la tolerancia recomendada es K5. Luego vamos a la tabla de valores para verificar el valor correspondiente de eso. Acá encontramos el K5, vemos que está dentro de este rango el valor que tenemos del rodamiento, que sería 45, y nos dice que la tolerancia que debe llevar el eje es de 2 a 13 micras, más 2 más 13. ¿Sí? Eso es lo que vamos a encontrar en planos. Si no encontramos este valor simplemente así como K5, podemos encontrarlo así o de una vez convertido. Entonces, en ese caso sería el eje más 13 más 2, o más 2 más 13. ¿Sí? Una cosa importante acá es que, por ejemplo, si tenemos un eje de 50 milímetros, ustedes pueden ver que acá está el 50 y aquí también está el 50. ¿Sí? Entonces, es importante que miren acá, que dice que el diámetro va desde hasta incluido. Es decir, que acá está incluido el 50. Luego la línea que vamos a tomar debe ser esta, no esta. Porque, si ustedes se dan cuenta, los valores son diferentes. Entonces, si no vemos esto acá, podemos entrar a tomar estos valores y son diferentes, y eso, pues, estamos hablando de micras, es precisión, nos puede afectar de una u otra manera el sistema o la operación del rodamiento. Para el caso del alojamiento, es básicamente el mismo principio, ¿sí? Para seguir con el mismo ejemplo, en el caso del motor, pues acá, en ese caso, el motor, el rodamiento tiene que tener la posibilidad de desplazarse dentro de la tapa, ¿sí?, axialmente. Por eso, en muchos casos, acá tienen unas arandelas, unos muelles que están acá con el rodamiento, que lo que hacen es estabilizar el sistema, pero ellos permiten que esto ocurra en la operación del rodamiento. O sea, este sería el lado libre del que venimos hablando. Y para que esto se pueda dar, pues acá el ajuste o la tolerancia debe ser deslizante. Si ustedes vieron, ¿se acuerdan la figura anterior? Pues debe estar dentro de los rangos del H, ¿cierto? Entonces, acá lo pueden ver. ¿Sí? ¿Y eso qué es? ¿O cuánto es? Pero fíjense, además de que, acuérdense, la letra es mayúscula porque estamos hablando de alojamientos. Luego nos vamos a la tabla de valores. Ya no trabajamos con el diámetro interno del rodamiento, estamos trabajando con el diámetro externo del rodamiento, ¿sí?, porque estamos hablando de alojamiento. Entonces nos ubicamos por acá y encontramos el valor correspondiente a esa tolerancia, que está dentro del 0, que es el valor nominal, o sea, los 100 hasta más 22. ¿Qué quiere decir? De que este alojamiento es más grande para que el rodamiento pueda moverse de esta manera. En algunos casos, mucha gente lo que hace es que cuando notan este movimiento, aplican pegante para evitar que esto suceda, y lo que están haciendo es bloquear el sistema, y vamos a tener como consecuencia que el eje se pueda pandear y resulte en temas de vibraciones y todo lo demás. También suele suceder que, para seguir con el ejemplo del motor, como estos son tolerancias,
puede ser que la tapa de adelante o entre las dos tapas, aunque tengan la misma tolerancia, ¿sí? Puede ser que se perciba que un rodamiento entre más ajustado en un lado que el otro. Eso no vendría a ser ningún problema siempre y cuando esté dentro de la tolerancia. El problema sería si está fuera de la tolerancia que se seleccionó. Si está dentro de la tolerancia no es ningún problema, porque él siempre va a tener la posibilidad de cumplir con esta condición requerida. Cuando hablamos del caso de montaje sobre manguitos son estas piezas que van acá para poder instalar un rodamiento cuyo agujero interno es cónico, pues hay alternativas como esta. Solamente hay dos alternativas que están vigentes en los manuales anteriores, en los manuales actuales ya con el tema que les decía de mayor precisión. Esta columna se eliminó y solamente quedó esta que refiere al H9, porque pues esto es mucho más preciso que esto. Entonces simplemente la tolerancia que debe llevar el eje, independientemente de la medida que sea, debería ser H9, acorde al diámetro de eje que se tenga, cuando se tiene esta condición de montaje. Bien. Ya el tema de ajuste total del rodamiento pues se va a dar durante el montaje, que es lo que se refiere al calado axial que se tenga acá el rodamiento. ¿Cuánto empujo yo este rodamiento para que se me ajuste y me dé el juego residual que requiere el sistema? Una parte importante acá cuando se trabaja con el tema de manguitos de montaje es que si vamos a medir o vamos a mirar en las tablas de valores, pues hay que tener en cuenta que este equipo, como se ve acá en la figura anterior, requiere un espacio. Luego el diámetro del eje va a ser menor al diámetro del rodamiento. Para los que ya se acuerdan que se ha visto lo del tema de rodamientos, de que las últimas cifras se multiplican por y nos da el diámetro interno del rodamiento. Aquí en este caso es importante tenerlo en cuenta porque para esta aplicación el eje es de diámetro menor. Luego no correspondería a esa fórmula que habitualmente se maneja. ¿Eso para qué? Para que en la selección del ajuste lo hagamos acorde a las dimensiones del eje. Recomendaciones. Entonces, ¿qué tenemos de recomendaciones? Hay que hacer una lista de verificación para asegurar qué tipo de rodamiento vamos a tener allí. ¿Es un rodamiento que va directamente al eje o es un rodamiento que va con un manguito? Para poder tener en cuenta la selección. ¿Para qué estamos seleccionando el ajuste, perdón? ¿Para un eje o para un alojamiento? Acuérdense de las letras. ¿Qué estamos asegurando? ¿El rodamiento axialmente o el rodamiento radialmente? ¿Cómo es la carga que está actuando o que va a actuar en el rodamiento? ¿Qué tipo de cargas son? ¿Sí? ¿Qué tipo de rodamiento tenemos allí? ¿Sí? Y como les mencionaba, la recomendación de verificación para garantizar que el rodamiento que se va a instalar se apoye de una manera adecuada en la superficie interna y en la superficie externa, en eje y en alojamiento. Entonces está esta tabla que es a modo de sugerencia para que por lo menos, como mínimo, se tengan en cuenta estas condiciones de control dimensional cuando vamos a requerir fabricar o vamos a controlar para instalar adecuadamente un rodamiento. Entonces acá está posición A, posición B en los puntos 1, 2, 3, 4, tanto en eje como en alojamiento. Eso va a depender, la cantidad de posiciones que yo evalúe acá, va a depender también del ancho del rodamiento. Pues si es un rodamiento bastante ancho, pues seguramente necesitaría otra posición C en las dos partes. Dependiendo de qué tan bien controle yo acá, voy a tener la seguridad de que por lo menos, voy a garantizar la vida útil de mi rodamiento. Si yo fallo o no controlo bien cualquiera de esas condiciones anteriormente, puede ser que el rodamiento me quede o muy precargado o con demasiada holgura. Y en cualquiera de los dos casos voy a tener
una reacción en la vida útil del rodamiento finalmente. Eso me da pie a que allí empiece una falla. Entonces, esa falla se va a empezar manifestando con un defecto en la superficie, el que va incrementando en la medida que este elemento rodante vaya pasando por acá. Imagínense la cantidad de elementos rodantes que pueda tener el rodamiento girando a una velocidad determinada y que estén pasando por este punto acá, que inicialmente fue muy pequeño y en la medida que fue avanzando en el tiempo se multiplicó hasta que puede llegar el momento que inclusive puede llegar rotura y un daño crítico o grave en el equipo. Estos son muestras de evidencias de falla en rodamientos. ¿Sí? Acá ustedes ven una parte, como les decía, donde se evidencia que aquí el rodamiento no se apoyó muy bien. Acá un tema de vibración, lo que también me hace ver que el rodamiento no estaba bien con el ajuste que era. Entonces hubo un movimiento relativo entre las dos superficies y se notan los saltos. Estas rayas transversales acá es como si ocurrieran los saltos del movimiento que hay entre las dos superficies. Esto es lo que les decía inicialmente de las huellas que podemos notar en las superficies de los rodamientos, que pueden ser tanto en el aro interno como en el aro externo. A veces se encuentran en toda la superficie o localizadas. Esa es la evidencia de que en esa parte este rodamiento no se estaba apoyando bien. Y eso es consecuencia de que en muchos casos encontramos rodamientos con los aros partidos o quebrados diametralmente o transversalmente. Acá un ejemplo de una tolerancia o un ajuste demasiado elevado, y esto se puede notar o puede ser una consecuencia después de que si no comprobamos ese ajuste, simplemente calentamos el rodamiento, lo instalamos y pues el rodamiento va a entrar allí porque pues él va dilatado. Cuando entre al eje, entra sin problema, pero cuando él se enfría y tiende a retomar su estado original, estructuralmente hablando, pues llega a un punto en el que ya no va a poder ceder más y sencillamente termina quebrándose, fracturándose. O acá, esta es otra evidencia de un error de selección de ajustes, donde esto se dio por un ajuste inadecuado, ya sea demasiado apretado, hubo rompimiento de película de lubricante y se generó contacto metal-metal, y el desprendimiento de todas estas partículas empezaron a hacer su trabajo en toda la superficie hasta generar o ir generando mayores daños en toda el área del rodamiento. ¿Qué es importante tener en cuenta? ¿Qué pasa cuando tenemos de ajustes demasiado holgados o sueltos? Pues una reacción que vamos a tener allí es el calor. Vamos a tener adherencias, pues porque las piezas se pueden patinar o girar. La distribución de la carga no va a ser adecuada, como lo veían ustedes en la imagen de las fotos donde se ven las zonas con corrosión. Vamos posiblemente a tener una desalineación de los aros y seguramente un daño del eje, si es que del eje o del alojamiento, si es que el aro se va a mover relativamente con respecto a cada uno de ellos. ¿Y qué pasa cuando tenemos lo contrario, un ajuste demasiado apretado? Pues igual, la reacción de temperatura se va a notar allí. Lo que pasa es que en algunos casos va a ser mucho más rápido. Podemos llegar a fracturar, porque como también les mostraba, se puede romper película de lubricante y vamos a trabajar o a permitir que haya contacto metal-metal y se generen desgastes prematuros en las superficies que van a tener posteriormente consecuencias que pueden llegar hasta la fractura. Como recomendaciones, ¿qué tenemos? Podemos cargar en el sistema con respecto al rodamiento. ¿Qué vamos a evaluar allá? Si tenemos asientos cilíndricos o tenemos asiento cónico,
para poder determinar qué tipo de tolerancia vamos a utilizar allí. El sistema va montado sobre manguitos, ya sea de montaje o de desmontaje. Entonces acuérdense que la recomendación, que aún en cuenta de manuales pueden encontrar estas dos, pero de las dos la que se recomienda es la H9, que es la más precisa. Y eso es todo con respecto a este tema. No sé si haya preguntas. Aló. Humbertico, aquí estamos. ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna duda? Les ¿Alguien decía, que quiera esto, preguntar? esto o por el es chat? una información general en la que pues traté de reunir lo más relevante. Para que ustedes tengan claras las inquietudes que puedan tener. Si hay preguntas, escucho, si no, pues hasta aquí hemos terminado la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo tengo una preguntita. No sé si esos ajustes y esas tolerancias se manejen en todo tipo de herramientas, es decir, herramientas de aguja, herramientas de bolas, o simplemente a lo que tú nos hiciste referencias que fueron como a los de bolas. No. Tomo el ejemplo el tomar el ejemplo de herramienta de bolas, simplemente, como le digo, es un ejemplo, pero esto es para todo tipo de herramientas, y pues hablando de ajustes, no solamente pues acá porque nos toca el tema de herramientas, pero todo lo de ajuste y tolerancia es para cualquier otro elemento, un piñón, una polea, un buje, todo esto se maneja. Eh, el tema de ajuste es importante ahí. ¿Sí? Entonces, independientemente del tipo de rodamiento, para cualquiera aplica la selección de ajustes y obviamente también va de acuerdo a la condición de operación del equipo, la selección de ese ajuste. Ok, muchísimas gracias. Es con mucho gusto. ¿Hay más preguntas? Uh-huh. Bueno, si no hay más preguntas, No, parece entonces, que no hay más. Muchas gracias, Humberto. muchas gracias a todos por la atención. Espero que fue claro. Sin embargo, cualquier Muchas gracias. tengan la pueden colocar en el chat y la estaremos comunicando o dando la respuesta a esas preguntas. Buena tarde para todos y gracias por la presencia. Muchas gracias, don Humberto. Muchas gracias a todos. Que tengan Muchas una buena tarde. gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde.